de encuesta, así que vamos a dejar un tiempo importante para ver, sé que hay muchas dudas y consultas, fuimos recibiendo sobre las devoluciones de operacionalización, que siempre es el tema que más cuesta, ¿sí? Así que vamos a dejar un tiempo al final de la clase para ver ahí, bueno, las dudas y consultas que tengan, ¿sí? Poder trabajarlas en conjunto. Bien, van a ver que en la clase de hoy, ¿sí? Tienen 4 textos, si no me equivoco. Primero tienen 2 de Canales y Múnich, que son textos de recolección, como presentan en general el tema de la recolección de los datos, ¿sí? Es decir, algunas cuestiones a tener en cuenta en el momento en que se recolectan los datos, ¿sí? La recolección de datos de usted va a ser de una manera particular, va a ser virtual, así que hay muchas de esas cuestiones, muy importante, por ejemplo, el tema de la observación, que no va a estar presente en sus formas de trabajo de campo, que sería el envío de la encuesta por Forms, ¿no? Que sí se juegan en la presencialidad, o sea, son textos que quedaron ahí un poquito. Bueno, no, un poquito no, pues hay mucha gente que sí hace un trabajo de campo presencial, pero bueno, ahora hay como bibliografía mucho más actualizada porque muchos investigadores ya la verdad que realizan el trabajo de campo, sobre todo cuando es cuanti, de manera virtual, ¿sí? Tienen esto que les decimos siempre, los pros y los contras de mandar el forms, es que no estás seguro si la persona que está del otro lado es instrumentador quirúrgico de tal institución, pero por otro lado tenés la posibilidad de hacer el trabajo de campo mucho más rápido, ¿sí? El envío del link de la encuesta, llegar a mucha más cantidad de gente. Bueno, hay que tener otras alertas, otros resguardos que vamos a ir trabajando. Y por otro lado tienen 2 textos, un texto de, ay, ahora no me sale el nombre, me sale de Rada Stili, pero no, esperen, ese es un autor de, acá está, Múnich, y después tienen el de Rada, bueno, sí, de Rada es el apellido. Rada Stili es un autor que trabaja temas de género. Y otro textito sobre construcción de cuestionarios sin autor, pero que es como de un manual que es muy clarito las recomendaciones que va dando. Así que la idea sería, bueno, presentarles brevemente, ¿sí? Las sugerencias de estos autores y sobre todo cuestiones puntuales que fuimos trabajando con los profes para que tomen nota, porque ahora de este cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? Se transforma en la encuesta. Sus dimensiones, ¿sí? De cómo esa variable capacitación se desplegaba en dimensiones, se supone que esas dimensiones, aspectos de la capacitación que van a tomar, se transforman en preguntas, ¿sí? Los indicadores, que son los indicadores empíricos, lo más concreto de esas dimensiones, se transforman en opciones de respuesta. Esto ténganlo en cuenta, ¿sí? A veces no va a quedar tan prolijito, no es que directamente, o sea, si tiene que estar bien construida el cuadro y no les vamos a pedir un cuadro que cierre por todos lados porque no llegaríamos, ¿sí? Es como más que nada un ejercicio para ustedes. Aclaramos que el cuadro de operacionalización de variables no va en la entrega final del trabajo, ni siquiera en anexos, es algo para ustedes guiarse. Uno cuando arma una encuesta no la arma de la nada y preguntando lo que se le ocurre, sino que hay una estructura, hay un plan detrás, ¿sí? Toda una investigación con objetivos, hipótesis, variables, específicamente dimensiones que quiero medir. Entonces el cuadro de operacionalización no lo podemos saltear, porque sería metodológicamente incorrecto que ustedes no pasen por ese proceso, más allá de que es el tema que ya les digo. Eso, y el tema de escritura es lo que más cuesta siempre, ¿no? Como poder sistematizar ahí. Bien, entonces, pero no entro en operacionalización, después lo recuperamos. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Van a ver, y algunas cosas me voy a repetir, en realidad les pido disculpas ahora que la clase anterior no pude estar, se me cortó la luz el viernes a la noche, no volvió hasta el sábado al mediodía, va a haber un problema en mi casa, así que no, mis compañeros ahí dieron la clase, así que no estuve, escuché una parte de la clase después grabada, pero si me repito un poco les pido disculpas. Pero bueno, son temas que están en relación, ¿sí? El tema de variables con la encuesta, totalmente conectado. Lo que dice Múnich es este tema de la importancia de la observación, ¿sí? Y esto que yo les decía que quedó un poco más como situado por ahí en la potencial. Esto de, bueno, primero hay que tener un plan de trabajo, ¿sí? Objetivos concretos, digamos, bien específicos, no objetivos, o sea,
Sí, obviamente el objetivo general y específico, pero que esté bien delimitado, o sea, las variables se extraen de los objetivos, ¿sí? Primer punto que después vamos a recuperar. La validez del instrumento, ¿sí? Y la confiabilidad de ese instrumento de recolección de datos que yo estoy construyendo, que en este caso es la encuesta, ¿sí? Ustedes están construyendo un instrumento de recolección de datos que es la encuesta, ¿sí? Tiene que ser, justamente tiene que dar cuenta del problema de investigación, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, él va a decir que hay distintos tipos de observación documental, de campo, exploratoria, no importa. Acá, ¿dónde podemos pensar, no? Para que no crean que ahí el texto quedó descolgado de la experiencia que van a hacer ustedes. ¿En qué tienen que ser rigurosos en el tema observación? Que toma otras características, ¿no? Esto que les decía, el ser virtual, ¿sí? Tiene otras características. Pero, ¿qué es lo importante del observar? Bueno, esto, ¿sí? Ser riguroso en el momento que construyo la encuesta, ser riguroso en donde subo el link, en el caso del Google Forms, que les vamos a cargar en unas semanas, para no marearlos y que vayamos paso a paso. Ser riguroso donde lo subo, sí, yo sé que hay grupos de Facebook, de instrumentadores quirúrgicos, qué sé yo, que es un grupo cerrado, pero bueno, hay que ver la admisión en esos grupos, les digo porque he estado en grupos cerrados y nada, se filtran, ¿no? Personas que no son, digamos, del grupo. Entonces, tener mucho cuidado en este sentido de dónde, ¿no? Esa observación, hacerla ahí. A ver, ¿a quién dirijo el link? ¿Sí? Bueno, ser rigurosos con ese tema, porque tampoco es que les pedimos una exageración de encuestas, no son tantas, son grupos muy numerosos, entre todos pueden llegar al total de encuestas que más o menos fueron sugeridas, no es que les estamos pidiendo 200 encuestas, 300 encuestas, entonces traten de ser, nada, en ese sentido, prolijos con la observación en esos aspectos, ¿sí? Bien, la técnica para recopilar datos que vamos a utilizar al ser una investigación cuantitativa es la encuesta. ¿Se acuerdan cuando veíamos las diferencias con método Quali, sobre todo al principio de año? Bueno, en la investigación cualitativa uno lo que hace es una entrevista que tiene otras características, ¿sí? En la entrevista el sujeto que está siendo entrevistado desarrolla, ¿sí? Cada una de las preguntas serían preguntas abiertas, hay entrevistas abiertas, semiestructuradas, no importa, pero lo que hace la persona que se está haciendo entrevistada en este caso es desarrollar. En la encuesta la persona en general no desarrolla, ¿sí? Sino que sería como un multiple choice, va tildando las opciones de respuesta. Hay opciones de respuesta, ¿sí? Que tienen más de una, ahora voy a compartir pantalla, que tienen más de una opción posible. Bueno, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo mejor, digamos? ¿Qué es lo más ordenado? ¿Qué se adecua más a lo que yo quiero, digamos, recolectar como dato? No es, bueno, esta la pongo múltiple, de opción múltiple, esta la pongo simple, esta la pongo así, no es al azar. O sea, lo que les quiero transmitir con todo esto es que no es al azar, ¿sí? Esa construcción de esa encuesta. Yo tengo mi plan, tengo mi cuadro de operacionalización de variables y voy en orden, ¿sí? Algunas cuestiones, antes de compartir el cuestionario y ver el cuestionario ejemplo que siempre ordena más, todo esto que estoy diciendo. El diseño de las preguntas, ¿sí? Las preguntas tienen que ser específicas, tienen que ser concretas. Las preguntas no pueden ser ambiguas, ¿sí? Yo no puedo hacer una pregunta que no se entienda. ¿Mm? Ayer justo tomamos un multiple choice en otra materia de examen, ¿no? Y una alumna cuando se va le digo, ¿fue fácil el examen? Sí, en general sí, todos se fueron bastante contentos, pero una alumna me dice, había algunas preguntas que eran un poco ambiguas. Le digo, a ver, ¿qué te parecía lo ambiguo? No, como que decían lo mismo, ¿no? Como que todas podían ser correctas, decían lo mismo de distinta manera. Y le digo, bueno, ¿ahí qué te parece que fue la función, el objetivo del profesor o la profesora en este caso, de hacer una pregunta así? Bueno, como control de lectura, porque uno tiene que elegir la opción, ¿no? Digamos, que esté la teoría del autor con el que está trabajando ese contenido. Bueno, muy bien, le digo. Entonces, ¿es ambigua o no es ambigua? Tiene un objetivo, ¿sí? O sea, armar la pregunta de esa manera, a ver si leyeron el autor o de casualidad, ¿sí? Marcaron el choice. En el caso de la encuesta me ha parecido el ejemplo, ¿no? Ayer cuando me lo dio, digo, esto lo voy a usar para la clase de hoy. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer preguntas que se entiendan, digamos, y que se entienda la función de esa pregunta ahí, ¿sí? No es que voy a preguntar porque me interesa o porque abro, bueno, y pregunto por las dudas esto, no.
¿sí? Si no está vinculado a mis objetivos de investigación y a la estructura del cuadro que yo armé, no tiene sentido preguntar por preguntar, porque después, ¿sí? Bueno, van a ver que con el tema del informe se hacen más lío que otra cosa. No hay que hacer preguntas que sugieran, estas son todas recomendaciones del diseño de preguntas que tienen en estos textos, ¿no? No, bueno, la claridad de las preguntas, ¿sí? Esto del vocabulario adecuado, ¿sí? Esto es importante también, ¿eh? Las palabras que vamos eligiendo, no es algo informal, ¿sí? La encuesta es un instrumento de recolección de datos formal, entonces hay que ser muy cuidadoso con el tema del vocabulario. No preguntas que sugieran respuestas. Vieron que hay preguntas como que la respuesta está incluida, ya la sugiere. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Todo eso igual se los vamos a corregir si aparecen, ¿no? Bueno, tener en cuenta obviamente la codificación y tabulación que hicieron previamente y cada pregunta referirse a una sola idea. A veces se quiere preguntar mucho, todo en una misma pregunta, ¿sí? Como muchas dimensiones, meterlas en una misma pregunta, hacerlas encajar. Ahí lo que sugiero es, bueno, a ver, ¿qué temas estoy trabajando acá? Bueno, hago una pregunta, si responde que sí, abro en otra, si responde que no, ¿por qué? Voy viendo qué me conviene, ¿sí? Pero siempre que sea lo más clarita posible. Por eso a veces usamos flechitas, ¿no? Usamos colores, destacamos, no sé si alguien pudo ver el ejemplo de encuesta que dimos, destacamos los apartados de la encuesta, ¿sí? Como tratar de ser lo más riguroso posible con eso. Eso en relación al diseño de preguntas, ¿sí? En relación a el tipo de preguntas, ¿sí? Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿sí? Hay preguntas cerradas dicotómicas. ¿Qué significa esto? Y preguntas de elección múltiple, esto que decía hace un ratito que daba cuenta del Forms, que lo vamos a ver después en unas clases. Preguntas abiertas es cuando yo hago una pregunta y dejo el párrafo, lo van a ver cuando subamos el tutorial de Forms, dejo el párrafito para que la persona desarrolle, obviamente no como en una entrevista, pero que desarrolle un poco sobre el tema, ¿sí? 3 renglones, por ejemplo. Esa es la pregunta abierta, dejo abierta la respuesta, ¿sí? No pongo nada que influya en la respuesta a esa pregunta, sino que ahí el encuestado responde. La pregunta cerrado dicotómica, ¿sí? Opción de respuesta sí, no, opción de respuesta 2, verdadero, falso, o siempre dos opciones de respuesta, por eso dicotómicas, ¿sí? Dos opciones. Cuando ya hay 3 opciones, es de opción múltiple, hay varias, ¿sí? Lo que hay que delimitar ahí, cuando son varias, es primero el orden en que presento esas opciones, ¿sí? Y aclarar siempre que se pueda elegir más de una opción, ¿sí? Esto se los vamos a hacer poner entre paréntesis, aquí puede elegir más de una opción. Si toda la encuesta, perdón si los mareo, ahora lo vemos en la encuesta concreta, si toda la encuesta es de una, o sea, de cada pregunta tiene una opción de respuesta, no hace falta aclarar nada, ¿sí? Ahora, si en algunas preguntas se puede elegir más de una opción, por ejemplo, tengo 5 opciones, se pueden elegir 3, ¿sí? Pero si estoy midiendo conocimientos y le doy ciertos, ¿cuáles son los pasos? Y de 6 pasos que di, 3 son correctos. Bueno, ahí se aclara, ¿sí? Puede elegir más de una opción, acá son más de una opción, bueno, después vemos cómo lo van poniendo. Las más fáciles después de tabular, porque ustedes piensen que después en la etapa que sigue, o sea, ahora vamos a armar el cuestionario, lo vamos a pasar al Forms, hacemos el trabajo de campo. Una vez que tengamos el trabajo de campo, tabulamos, o sea, hacemos tablas. Tabular significa eso, ¿no? Hacemos tablas de frecuencias, contamos cuántas personitas dijeron A, cuántas personas dijeron B. Eso, etapa de análisis, ¿sí? ¿Qué pasa con las preguntas abiertas? Es una complicación armar la tabla, porque yo no tengo directamente los códigos, ¿se entiende? El sí, el no ya es el código. Las opciones de respuesta ya son, ¿no? Ya están estructuradas, ya están armadas. La pregunta abierta, ¿no? Justamente es un párrafo, es abierto. Lo que yo tengo que hacer es ver en todas esas preguntas abiertas, avanzo en esto para que entiendan por qué la dificultad y que traten de no elegir, salvo una o ninguna, preguntas abiertas para la encuesta por el tema de los tiempos y de la complejidad después de tabular. En la pregunta abierta yo no tengo el código ya estructurado en ABCD, ¿sí? Tengo que ver todas las respuestas de la pregunta abierta, ver similitudes, ¿sí? ¿Qué se repite? ¿Qué regularidades hay? Bueno, en esta pregunta todos dan cuenta de la violencia en este sector, por ejemplo. Bueno, entonces la mayoría habla de violencia. Bueno, armo una categoría violencia, ¿sí? Y meto ahí, digamos, voy incorporando ahí todas las respuestas que hablaron de violencia en ese aspecto.
Segundo aparece sexismo, ¿no? Bueno, todas las respuestas que hablan, ¿se entiende? O sea, de mayor a menor voy viendo las cantidades y armo la codificación posterior a la pregunta. Por eso es una pregunta abierta. Entonces hay que armar los códigos después de... Esto es rico, digamos, está bueno porque no es como que vos ya le estructuras la respuesta, ¿sí? Entonces están los emergentes, o sea, cuestiones que por ahí uno no tuvo en cuenta, pero que en ese lugar de trabajo aparecen, y uno, no sé, por no tener experiencia en ese lugar, o no haber trabajado, no sé, determinados aspectos, se le pasan. Es muy rica la pregunta abierta, pero a los fines de lo que es la materia, sí, y después los pasos que siguen, y los tiempos de entrega que tenemos, sugerimos, nada, no elegir este tipo de, de preguntas. Después hay preguntas que son de escala, no sé, del 1 al 10, cuál siendo 10 el de mayor, 1 el de menor, ¿no? ¿Cuál es el que te parece más adecuado en relación al uso de tal sustancia? Bueno, ya irán viendo cada uno en relación a la capacitación, muy favorable, poco favorable. Bueno, son preguntas de escala, uno va, ¿no? De distintas maneras, con números, con de acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, ¿no? Estableciendo, ¿sí? La valoración sobre eso que se está preguntando en forma de escala. Entonces después se contabiliza ese 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Serían como los códigos también, pero después el análisis se presenta distinto cuando uno explica las respuestas a esa pregunta. Bien, y otras sugerencias, así algunas cuestiones que les van a servir, otras no tanto. Después la parte de entrevista no la voy a dar porque prefiero que trabajemos bien encuesta, pero si tienen dudas o consultas pueden pasarlas la próxima clase, no hay problema. Si alguien quiere como también conocer un poco más lo de la entrevista, también lo dejamos para que lo tengan. La importancia de la prueba piloto, del cuestionario piloto, ¿sí? Esto también es importante. Los autores dicen, bueno, siempre es importante hacer un cuestionario piloto. ¿Qué significa esto? Poner a prueba, ¿sí? El cuestionario antes de largarlo, digamos, de hacerlo masivo, por decirlo de una manera, y mandarlo a todos los encuestados. Eso en general está bueno, por ahí están las personas del grupo, ¿no? Hacerlo ustedes una vez cada uno de los integrantes del grupo, o pasárselo a alguna persona así de confianza como para que lo haga y les haga una devolución. Entre grupos, ¿sí? Pueden hacerlo. Esto de intercambiarse, incluso si quieren lo pueden probar una vez que tengamos la encuesta y hacemos ahí una clase, le dedicamos a ver qué pasó. Porque en general, si uno larga directamente la encuesta, después hay errores, igual siempre van a aparecer cosas que, ay, ¿por qué la pregunta le hice así? Ay, ¿por qué esta no la puse después? Ay, ¿cómo me olvidé? Va a pasar. Son muchos grupos, es un profe por tanta cantidad de grupos y hasta nosotros se nos pasan de, ay, qué lástima esto. Bueno, siempre va a ocurrir. Pero si uno hace o sea, arma lo de una muestra del cuestionario piloto que después, digamos, esa muestra en realidad después uno no la utiliza, depende, ¿no? No la utiliza como casos, sino que la función, ¿sí? De esa prueba piloto es ver esto. Che, esta no se entiende mucho esta pregunta, esta la pondría más abajo, acá agregaría una de escala para ver tal cuestión, ¿sí? Uno la hace para tener esa devolución de parte, bueno, de sus compañeros de grupo, de personas obviamente que sean de la muestra, ¿no? Que sean instrumentadores quirúrgicos, que sea por eso digo, entre ustedes estaría bueno, a 2, 3 personas, no hace falta que se le manden a 10, como para tener ahí una devolución, ¿sí? Antes de mandarla. Con respecto a encuesta, lo que dice en el texto de Mulich y Canales me parece lo más importante. El de Canales de la página 20 habla de investigación quali, así que ahí, si quieren leerlo, lo leen, si no, no. Sería hasta la 20, y el de Múnich es un poco lo más importante, esto que les estoy, bueno, comentando, ¿no? Después habla de la entrevista. Bien, voy a compartir pantalla para mostrarles la encuesta que tienen todos como opción. ¿Cómo era esto? Compartir. Tenganme paciencia porque mi computadora se me revela. Bueno. ¿La quiere compartir alguno de mis compañeros y la vamos mostrando? Pues no. Es como que todas las opciones que tengo del Teams para usar, no puedo hacer nada, ni siquiera veo el grabando.
A ver si Ustedes me ven bien y me escucharon bien recién, ¿no? Sí, re bien. Sí, pero Bueno, después se escucha Sí, bien. sí. bueno, menos mal, eso es lo importante. Acá me lo Sí, estoy está, a ver, grabando, estoy pasa que grabando. tarda, como que se cuelga, cada cosita que quiero hacer queda como pensando, si me tienen paciencia, si mis compañeros me ganan, mejor. Me está como loading, me dice. Bueno, voy a Ahí lo tardar un estoy montón. abriendo. El ejemplito de encuesta que tenemos ahí. Sí, es incluso un estudiante, si no espero. Y mi compu también es lenta, está en eso, ¿eh? Sí, la mía sigue pensando. Está como yo hoy a la mañana que estoy lenta. Ahí se ve. Yo todavía no la veo, Lu, pero No se ve nada. No, No, sé. todavía no. No. Me dice compartir. Bueno, a ver, voy de vuelta. gracias, Lu. No. Mm. Ahora me parece que sí. Ahí está. Ahí, Sí, ahora ahí sí. sí. Ahí está, ahí se Sí, ve. ahora sí. Se ve. Ahí sí. Ahí les viendo. No, no la veo. Veo un círculo, no, pero bueno, no la veo. Pero sí se ve, ¿eh? Se ve. Se ve, ya sé, ustedes la deben estar viendo. Espero que se esté grabando la versión que estén viendo ustedes y no la que estoy viendo yo. Veo como un circulito como si vos estuvieras hablando, no veo la encuesta. Pero bueno, la voy explicando. A ver si lo puedo compartir una vez más yo, Lu, porque si no, no voy a poder. Si no, la explico yo. A ver, intento una vez más y si Dale. no compartís vos, sí, hacemos así. Dale. Que vas. No, porque esto se cuelga. A ver. Qué cosa, che. Cuestionario ejemplo. A ver si ahí me deja. Bueno. No, nadie ve nada. Le estoy dando clic, No. pero no se abre. No se ve. No se ve. No Ahí se ve nada. comparto, ¿no? Tranqui. Acá la encuesta que la tienen subida al campus. Ahí lo ven. Ahí Ahí sí. sí se ve. Ay, bueno, ahí está. Perdón, gracias, Lu. Pará, ahí está. Lo ven seguro, ¿no? Bien. Sí, sí. Sí. Bueno, ya está. Por ahí no me dejaba compartir porque después estabas compartiendo vos, no sé, estas cosas que todavía no las tenemos muy en claro. Pero bueno, si se ve, ahí seguimos. Perfecto. Igual ahí lo vamos se ve dando entre perfecto. todos. Bueno, menos mal. Sí, son los tiempos, tarda un poquito más. Como que se cuelga mucho en cada cosita que le pedís. Bien, entonces, acá están viendo una encuesta ejemplo, ¿sí? Acá van a ver que arribita tiene un número. ¿Ven que dice número? Y está abierto. Uno cuando hace las encuestas de forma presencial, manual, ¿sí? Va haciendo la encuesta cara a cara, también se dice. Uno lo que tiene es acá el número. Uno cuando termina todas las... O le puede ir poniendo el 1 a medida que va haciendo las encuestas, si es una persona sola, ¿no? Si son muchos los encuestadores, encuestadoras, no. Si es uno solo que va haciendo, vas poniéndole 1, 2, 3, ¿sí? A medida que las va haciendo. Y si son muchos los encuestadores, lo que se hace es terminar el trabajo de campo y una vez que se hace el trabajo de campo, se pone la pila, ¿sí? Extraño esas épocas. Se pone la pila de encuestas y uno le va poniendo 1, 2, 3, 4 en orden. Entonces, cuando se cargan los datos en la matriz, yo tengo la referencia del número de encuesta. Entonces, me faltó un dato de la encuesta 4, ¿sí? Es rápidamente ubicable cuál es la 4, ¿sí? Es solamente para eso. Es decir, que esto no es necesario ustedes que lo pongan porque ustedes directamente el font les arma como el Excel, la matriz, ¿sí? Y les asigna un número en relación a cuando, el tiempo en que fueron contestando, así que no tendría sentido. Pero eso se los explico para que entiendan la dinámica, ¿sí? Del trabajo de campo. Toda encuesta arranca con
En las entrevistas también uno, digamos, lo hace de manera oral, ¿sí? Aunque sea virtual, digamos, pero uno se presenta, sería la presentación. También en general se escribe, ¿sí? Acá, estimados colegas, somos de la licenciatura en instrumentación quirúrgica. Bueno, acá hay que poner unso, porque cuando arrancamos hablamos unso, incluso en YouTube quedó unsi virtual, pero en realidad el logo es unso, acá habrá de corregirlo. Estas encuestas para poder conocer las condiciones de trabajo, ¿sí? Acá que cuenta el objetivo, ¿sí? Uno le dice a la persona es para conocer, o lee, en este caso la persona lo lee, ¿sí? Las condiciones de trabajo y los estilos de vida de las instrumentadoras quirúrgicas del área metropolitana de Buenos Aires. Por favor, le pedimos que dedique unos minutos para responder. Sus respuestas son anónimas y confidenciales, serán utilizadas con fines estadísticos. Muchas gracias, ¿sí? Siempre acá lo que se hace es presentarse, quién soy, ¿sí? Soy estudiante, soy investigadora, soy docente de tal institución, el objetivo, ¿sí? Sobre qué se va a preguntar, y siempre se agradece, obviamente, pero siempre se aclara, lo más importante de todo esto es que son anónimas y confidenciales, ¿sí? Incluso cuando uno, digamos, establecía el vínculo cara a cara para hacer la encuesta, siempre se dejaba un consentimiento informado a la persona donde se aclaraba esto, ¿no? Que va a ser anónima, que va a ser confidencial, y la persona firmaba ese consentimiento y eso se adjunta, digamos, se adjuntaba a la investigación. Te pedían los consentimientos informados, ¿sí? Incluso en muchas, no sé si algún día se postulan una investigación, no sé, para Salud Investiga, ¿sí? Esas becas, se sigue pidiendo el consentimiento informado, o sea que la persona acepta, ¿sí? Y firma ese consentimiento. Ahora cambió, porque si se pide la firma entonces no es tan anónimo. Bueno, hay todo un montón de discusiones vinculadas a la cuestión ética, que seguramente muchos conocerán, pero bueno, se sigue pidiendo eso. Entonces esto sería como una especie de aclaraciones vinculadas a esto del consentimiento informado, que se está estableciendo con esa persona, ¿sí? Bien. El anonimato, por suerte, del Forms, hasta ahora, salvo que seamos hackers en la web, no hay demasiada dificultad, ¿sí? Con el tema del anonimato en relación al Forms, salvo que uno pida los datos, ¿sí? Bien, iniciamos con algunas, van a ver que la encuesta está estructurada en tres apartados. Datos sociodemográficos, ahora voy bajando para que lo vean. Módulo condiciones de trabajo, esto puede estar puesto o no, según como les interese a ustedes armarlo. La palabra módulo puede no estar. Clima laboral, y hay uno más, 4 son. Módulo, alimentación y horas de sueño, ¿sí? Ahí está, capacitación, un montón. Bueno, dejar una pregunta abierta al final, muchas gracias. Vamos arriba de todo. A ver, algunas cuestiones a tener en cuenta. Después ustedes la leen tranquilos, van revisando si tienen alguna duda, pero para que tengan de ejemplo. Datos sociodemográficos. Este apartado lo van a tener todos, ¿sí? Todos los grupos, porque todos van a preguntar las edades, si es varón, si es mujer, las instituciones, si es en provincia o no en capital. Bueno, entonces arrancamos. ¿Qué edad tiene? Acá dejan abierto la cantidad de años, ¿sí? Si el cumpleaños indique los años que cumple. Bien, acá puede aparecer esta pregunta, como qué edad tiene, ¿sí? O que marque ya darles las opciones de respuesta de rango etario en el que se ubica, de 20, ¿sí? Recuerden que las preguntas, como veían cuando vieron variables, las opciones de respuesta siempre tienen que ser exhaustivas y excluyentes. Entonces es de 20 a 29, inclusive. De 30, ¿sí? A 39, inclusive. De 40, siempre son así, ¿sí? Las opciones, es decir, si tiene 29, marca la primera, de 20 a 29. Ya si tiene 30, va a la siguiente. Y ahí pueden ser de 10, de 15, de a 15 años, ¿sí? Uno estructura. Obviamente, hay dos cuestiones. Esto me detengo acá en esta porque la edad la van a preguntar todos, para que la tengan en cuenta. Lo rico de esta es que tenés la edad específica de la persona que contestó, que es un dato que si uno pone rangos de etario se pierde. Pero después tengo que armar que no pasa nada, se hace, ¿sí? Está en el Excel, creo que muchos lo pueden llegar a saber hacer ya, ni hace falta aclararlo, pero hay que armar después los rangos de edades, porque uno no va a decir, tengo tantos de 20, tantos de 21, tantos de 22, no se analiza así, se analiza, bueno, a ver, de 20 a 30, ¿cuántos hay? De 30 a 40, ¿sí? Si el mayor es de 60 y el más chico es de 25,
Bueno, esto, de 25 a 35, de 36 a... Voy viendo, ¿sí? Cómo armo esos rangos. En función de las edades de mi muestra. Entonces, si lo pongo así, abiertita, digamos, esta es una pregunta, es muy sencilla porque es un número que tienen que poner, pero es una pregunta abierta, después tengo que armar los rangos etarios. Y si no, directamente pongo rangos etarios, tratando de ser lo más inclusiva posible, porque yo no sé hasta qué edad va a tener esa persona. Se supone que es 65, 70, ponele máximo, bueno, 20 mínimo, 21. Bueno, lo voy estructurando, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Son dos formas de hacerlo, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Una pierde un dato, que sería la edad específica, en la otra tengo que hacer después el reconto de rangos. Usted es varón, mujer, acá yo agregaría, ya a esta altura de los tiempos, eso hay que corregirlo para el año que viene, otros, ¿sí? Varón, mujer, otro. Si quieren, se puede agregar un montón, ¿sí? No binario, trans, pero no hace falta. Acá con el varón, mujer, otros es más inclusivo. ¿Cómo se llama? Porque puede pasar que si nadie va a poner otros, y puede pasar, sí, que lo pongan y es un dato importante, aunque no lo analicemos en detalle en esta encuesta. Esta no la recomiendo. ¿Cómo se llama la institución en la que trabaja? Salvo que sea muy puntual, donde estoy comparando instituciones y necesito desagregar después esas encuestas, quién era de tal institución, quién era de otra, y la única pregunta que tengo para saber eso es esta, ¿cómo se llama la institución en la que trabajo? La pueden borrar, ¿sí? Porque es lo mismo que edad. Todas las que aparecen así abiertas, luego las tengo que recodificar, ¿sí? Armar los códigos. Directamente, si no, ¿no? Si no le pregunto por lugar de... Bueno, y si trabajan más de una institución, ven que acá hay todas las aclaraciones se ponen entre corchetes. Si trabajan más de una, indicar en la que trabaja más horas. Esas cuestiones son importantes tener en cuenta, ¿sí? Por esto mismo que les digo, porque si uno, esto lo hacíamos de manera presencial, donde uno va a su lugar de trabajo y se lo hace a sus compañeros de trabajo, vos ya sabés que de los 20 con los que trabajás, la mayoría trabajan acá en otra institución, pero en la institución que más trabajan, o sea, conocés esos detalles que acá, digamos, se pierden, ¿sí? Más hoy en la virtualidad, se pierden un montón, porque no sabés, ¿sí? Del otro lado, esto que les digo, cuando se hace muy extenso, circula mucho la encuesta a quién llega. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Otra cuestión, cada pregunta, que esto me olvidaba, es importante, igual en el Forms, a veces lo ponen, a veces no, igual ya está estructurado, no hay problema, pero se los quiero enseñar como si ustedes lo harían de manera manual. Cada pregunta tiene un número, ¿sí? Y cada opción de respuesta tiene un número. Con eso soy medio, acá me pongo medio toc, medio obsesiva. ¿Por qué? Porque ustedes les vamos a pedir que entreguen la encuesta la semana que viene, si no me equivoco, en Word, ¿sí? Y ahí les vamos a pedir que esté pregunta 1, no hace falta la P, pero por lo menos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y la opción de respuesta. Acá porque dice P1 y acá 1. Para diferenciar, ¿no? Este 2 que es de la pregunta y este 2 que es de la, por ejemplo, en la 2, ¿no? Ustedes varón, mujer, varón. La P se pone para diferenciar el 2 de la pregunta del 2 de la respuesta. Esto también parece como, ay, que no es de obsesiva, sino porque cuando se establece después la matriz, no sabes bien los números a qué representan. Entonces, otra forma es poner directamente el 2 en la pregunta y en vez de 1 y 2, A y B, ¿sí? O sea, números en las preguntas, letras en las respuestas. Todas estas cuestiones que parecen menores no lo son, ¿sí? Por eso me detengo en ellas. Preguntas de 4. ¿Esta institución está en capital o provincia de Buenos Aires? Bueno, capital, provincia. O directamente ponen AMBA, ahí como más les guste. Acá también dejan el espacio, ¿no? Para poner la cruz, ¿sí? ¿Cuál es el nombre que tiene su cargo en la institución? IQ fijo, IQ circulante, jefe de quirófanos, otro cargo, ¿cuál? Acá dentro de todas las que son otros y se abre, ¿sí? En general, ¿por qué dice 98? Para que no se mareen, no se los vamos a pedir así, pero se hace así. Cuando todos los que son otros, ¿sí? Que se deja en general también abierta para que la persona complete, en los manuales de códigos, el 98 da cuenta de eso, de preguntas que todas las que son otros, ¿sí? Entonces después cuando se analizan, se pueden analizar como por separado,
nada, es como más complejo que esto que estoy diciendo, pero no importa, no va al caso, para que no crean que es un error, ¿sí? Sino que tiene un sentido el 98. Bueno, Lu lo sabrá mejor que yo, que ella trabaja todos temas también vinculados a análisis de estadísticas, de informes, ¿sí? Esto que yo ya también perdí un poco la nominación de estas cuestiones, porque no hago investigación cuanti, pero el 98 tiene ese sentido. ¿En qué ciudad, localidad vive? ¿Sí? Si vive en provincia, mencionó la localidad, o al menos el partido donde reside, bueno, Cava, provincia, localidad. Todas estas que ven acá abiertitas, yo no las recomendamos tanto desde la cátedra, ¿sí? Esta es un ejemplo. Recuerden que todo lo que abren abierto, ¿sí? Además no es tan importante por ahí la localidad, en el caso de las investigaciones que hagan ustedes, sí, por ahí el nombre de la institución, o sí cargo, ¿no? Ahora, la localidad no es tan importante. Fíjense bien, o sea, si van a usar una pregunta abierta, que tenga un sentido importante a los fines de su investigación, del objetivo de su investigación, ¿sí? No hagan preguntas abiertas por hacer. Vuelvo a hacer la aclaración por las dudas. ¿Hasta acá me siguen? Porque cuando uno comparte pantalla encima, no, bueno, ahí los estoy mirando. Sí, está bien. Sí, sí. O sea, me vienen unas preguntas, me imagino que esperamos al final para preguntar. Dale. Una consulta. Dale. ¿Es Usted sobre la cuando encuesta? dice sí, es sobre la encuesta. Usted cuando habla de que no hagamos por hacer, o sea, nosotros vamos a tener que explicar el porqué de cada pregunta. No, digo que no abran tantas preguntas abiertas porque después, cuando hacen el análisis, la codificación es más compleja. Entonces, que no se traten de siempre estructurarla con darles las opciones de respuesta, a eso voy. ¿Sí? No Ok. hagan esto de que la persona complete, tenga que escribir. Salvo Perfecto. alguna que sea muy relevante a los fines de la investigación. No, acá, profe, tengo que hacer una abierta que diga, ¿no? Bueno, está bien. Porque este ejemplo de encuesta tiene mucha pregunta, muchos espacios donde deja abierta. Entonces, lamentablemente, es como tenemos la experiencia de que en años anteriores este primer módulo lo cortan y lo pegan así, pum. Arrancan la encuesta cortando y pegando. Está bien, hay preguntas que la mayoría van a ser edad, qué sé yo, pero les juro que literal, cortan y pegan, entonces, por favor, revisen, saquen de última las opciones abiertas. ¿Para qué nosotros, por ejemplo, para qué preguntaríamos dónde trabaja? Si nosotros vamos al campo específico, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la encuesta en el hospital de Moreno. ¿Para qué le voy a Bueno, preguntar eso a no la va. baja? Claro, si yo sé que lo estoy haciendo en el hospital de Moreno, es como o muy No, por obvio. eso es un ejemplo. Ok, Por eso ok. digo, esto no se corta y pega a sus encuestas. Esto lo van viendo ustedes, obvio. Si es en un solo hospital, ya está. No vas a preguntar. Claro, hay cosas que sí, que van a ir como la edad, bueno, como el nombre de la institución si queremos, porque vamos a hacerlo ahí. Hay algunas cosas que sí van a ir y otras como que las pasamos de largo. Exactamente. Muchísimas gracias. No, por eso les digo, es un ejemplo. Ustedes ven, sí, incluso pueden armar otra pregunta, ¿sí? Que sea más coherente esto a los fines de su muestra, de su objetivo. Bueno, ¿quién es su empleador directo? Acá también hay que ver, ¿no? Si es necesaria esta pregunta o no. Con ese empleador usted, si tiene contrato, si es monotributista. Acá, como se analizan las condiciones de trabajo y estilos de vida, se pregunta, ¿sí? ¿Cuál es su máximo nivel de estudios? Terciario, universitario en curso. Terciario por lo menos, ¿sí? Universitario en curso, universitario completo, otra situación. ¿Sí? ¿Ven que todos los que son otros tienen 98, el código? No hace falta que lo hagan así, porque no vamos a hacer un análisis diferencial de esas preguntas, de esas respuestas, pero para que lo sepan. Tengo una pregunta rápida. En el Dale. caso de cuando pongamos otros en el género, ¿le ponemos 98 o no hace falta? No hace falta, eso se los aclaro yo para que sepan que se pone así, pero no hace falta. Bien. Módulo condiciones de trabajo. Bueno, acá van a ver, ¿sí? Que acá son todas de opción, son todas estructuraditas, o sea, creo que no hay ninguna abierta. Pensando en su trabajo, cuando participa del acto quirúrgico, ¿sí? Acá se pueden hacer aclaraciones. Pregunta 10. ¿Tiene disponibilidad de chaleco? Sí, no, a veces. Si respondió que sí a la anterior, ¿ven cómo se va aclarando todo? ¿Piensa que la calidad de los mismos es adecuada? Sí, no. No sabe, no contesta. Solo si respondió que sí. ¿Le resulta cómodo? Sí, no. No sabe, no contesta. ¿Cuenta con antiparras?
Sí, no, a veces. ¿Sí? Los que son sí cuenta, siempre lo estructura igual. Sí, no, a veces. Si dijo que sí, la calidad. Si dijo que sí, sí es cómodo. Y así siempre, ¿ven? Piensa en la calidad de las mismas, las antiparras. Sí, no, no sabe, no contesta. Si respondió que sí, le resulta cómodo. Y así vas con barbijos, con, bueno, hasta barbijos. Después, ¿con qué frecuencia se expone a rayos? Estas son las de escala que les decía. Que hay muchos que ponen medir nivel de conocimiento de, bueno, tengo que entonces en esos conocimientos hacer algunas preguntas que me permitan delimitar si sabe mucho o poquito nada, ¿sí? Bueno, ¿con qué frecuencia se expone a rayos? Esto, muy frecuente, bastante frecuente, poco frecuente, nada frecuente, ¿sí? Es una manera de establecer, una cosa es muy, otra cosa es bastante, otra cosa es poco, otra cosa es nada, ¿sí? Serían preguntas de escala. Hay distintas formas de hacerlas, más complejas, pero bueno, es una forma sencilla de poder recuperar algo de esto, de las jerarquías que se establecen en lo que estoy preguntando, o valoraciones, mejor dicho, más que jerarquía. En su trabajo, ¿cuenta con elementos para medir la exposición a rayos en quirófano? Bueno, los denominados dosímetros. ¿Sí? Acá, claro, si tengo terminología correcta. Si no, no hay, no sabe, no contesta. El no sabe, no contesta, no abusen tampoco del no sabe, no contesta, porque si hay una persona que ese día no tiene muchas ganas de hacer la encuesta, marcan no sabe, no contesta también, lamentablemente, son cosas que pasan. El que avisa no traiciona. ¿Tiene descanso entre una cirugía y otra? Sí, no, a veces. Bueno, si dijo que sí, ¿cuántos minutos de descanso? Esa severa. Van viendo, ¿no? Esto que les resuena en su tema de investigación. Considerando que uno, estas otras de escala que les decía hace un ratito, uno es nada satisfecho, 5 es muy satisfecho a nivel de satisfacción, ¿sí? Con el tiempo de descanso entre una cirugía y otra, nada satisfecho es 1, muy satisfecho es 5. Bueno, ¿qué me marca ahí con una cruz? ¿Sí? Es una manera también de establecer. ¿Cómo considera el espacio físico para el descanso? Muy adecuado, bastante adecuado, poco adecuado de nada. Ven que siempre usa los mismos. Muy frecuente, bastante frecuente, poco frecuente. Muy adecuado, bastante adecuado, poco adecuado, nada adecuado. Es una forma como ordenada de armar las escalas, ¿sí? No voy poniéndolo siempre diferente. ¿No? En una pongo mucho, poco, nada, en otro pongo a veces. Trato de ser prolijo. Entonces la persona ya, bueno, esta encuesta encima es re larga, pero uno va teniendo un timing, ¿no? Va teniendo como un ritmo de que siempre se estructura de la misma manera. Entonces, bueno, se hace menos tedioso, ¿sí? Clima laboral. Bueno, a continuación le preguntaremos cosas que pasan, ven cómo pone también en cursiva, lo que son comentarios, ¿sí? O como directivas que orientan, perdón, a las respuestas. A continuación le preguntaremos sobre cosas que pasan en su equipo de trabajo en los últimos 9 meses, con qué frecuencia ha recibido situaciones de violencia. ¿Algún miembro del equipo se ha dirigido a usted a los gritos? ¿Ha percibido actitudes violentas por parte de sus superiores? Acá ya quedó. Ahí está. ¿Ha percibido actitudes violentas por parte de sus compañeros? ¿Ha percibido, bueno, ves que la estructura todas iguales en la misma línea también? Esto de la prolijidad es fundamental. Hay cosas que ya quedan prolijas por el Forms, ¿no? Pero esto tipo de letra, tamaño de letra, ¿sí? Es fundamental. Nunca, alguna vez, bastantes veces, siempre. Nunca, algunas veces, bastantes veces, siempre. Bueno, y no sabe, no contesta, ¿no? Nunca, alguna vez, bastantes veces, siempre. Bueno, está bueno. Todas así. Después lo leen ustedes, ¿no? Bien. Módulo de alimentación y horas de sueño. ¿Con qué frecuencia se alimenta al día? 1. Ven que todas las preguntas tienen número, todas las opciones de respuesta tienen número. No hay ninguna que no tenga numerito, ¿sí? 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 o más. Cuando yo digo que las preguntas tienen que ser exhaustivas y excluyentes, me refiero a esto, ¿sí? La persona puede comer una vez, puede no comer ninguna, así que acá se podría poner, ¿no? ¿Con qué frecuencia se alimenta al día? Bueno, una hora, una se supone que sí, ¿no? Pero 1 vez al día, 2 veces, 3 veces, 4 o más. Siempre tengo que agregar esta o más, ¿sí? Para que sea justamente excluyente. En la escala también pongo de nada a mucho, ¿sí? No pongo de a veces, no arranco, a ver, esperen que voy para arriba, así no los mareo. No arranco de alguna vez, bastantes veces. No, y si es nunca, si nunca me pasó, tiene que estar. Y si siempre me pasa, tiene que estar. ¿Se entiende esto? Que estén todas las opciones que sean exhaustivas y excluyentes, que esto lo vieron la semana pasada con las variables y las dimensiones indicadores en realidad,
significa esto, que yo esté contemplando todas las posibles opciones de respuesta. Entonces, si la persona come 10 veces, ¿sí? Hay gente que come 10 veces al día, ¿sí? Tiene hambre todo el tiempo, como yo, y hay gente que come 2 veces. Entonces, tienen que estar todas las opciones, ¿sí? De respuestas contempladas, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de sal utiliza? Sodio, light, marina, saborizada, otras. Ahora que cada vez hay más cosas, productos, se podría agregar el otras acá. Bueno, ¿cuál de estas aguas consume? Con gas, sin gas, con azúcar, sin no, bueno, ir marcando. Me voy, bueno, esta es una, esto no lo hagan, porque es bastante complejo después de sistematizar. Cuadros así, no los sugiero, pero los tienen para que sepan que existen, ¿sí? En una semana habitual, ¿cuántos días come? Bueno, circular el valor que corresponde a cada fila es demasiado. Demasiado preciso. La persona que armó la encuesta era más toque que yo. Y bueno, no creo que nada más. Después lo mismo, ¿no? Capacitación. Vamos a detenernos en esta que muchos tienen capacitación, ¿sí? Acá capacitación es muy, piensen que la entrevista, la encuesta, era sobre condiciones de trabajo y estilos de vida. No era sobre capacitación. Muchas de las investigaciones que plantearon ustedes tienen investigación como variable principal. Entonces yo no puedo hacer 2 preguntas de capacitación, ¿sí? Entonces, para terminar, lo aclaro por las dudas, porque cortan y pegan el módulo de capacitación también. ¿Recibe usted capacitación laboral? Si no, no sabe, no contesta, ¿sí? Acá el no sabe, no contesta. Si yo estoy trabajando, esto es una aclaración. Capacitación como una de mis variables principales, el no sabe, no contesta, o sea, ¿recibiste capacitación o no recibiste? Después puede abrir si en el lugar de trabajo, si de forma personal, si en espacios públicos o privados, si me obligaron o no me obligaron. Después veo qué preguntas hago, ¿sí? Pero si es como una cosa muy importante, dimensiones importantes de mi variable, trato de evitar el no sabe, no contesta. En el último año, hace 2 años, más de 2 años, ¿sí? Bien. Si respondió que sí, ¿cuántas capacitaciones tiene por año? 1, 2, más de 2, no sabe, ¿sí? Bueno, acá si considera su lugar de trabajo saludable, se quedó media colgada ahí. Y después acá dejan 2 preguntas abiertas que tampoco las recomiendo porque no le vamos a dar el espacio en el informe a hacer lugar a esas preguntas, digo, hacerles espacio para analizar. Son muy ricas estas preguntas, están buenísimas, incluso si las quieren dejar, las dejan, pero no las sugiero en el sentido que no las vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar las cuestiones como más importantes de la investigación. Pero están siempre buenas, ¿no? Bueno, acá esta sería qué cree que es necesario para mejorar sus condiciones de trabajo. Queda como pregunta abierta. ¿Sí? Esta estaría bien, una abierta, ponele una máximo del tema principal de sus investigaciones. La que digo que es muy rica, pero que no la escriban, es esta, algún comentario que desea hacer. Se suelen poner esto, ¿no? Como cuando uno encima hace investigación y está muchos años trabajando un mismo tema, siempre ayuda esta, ¿no? Del comentario que se desea hacer, porque, no sé, las personas dicen, sí, no se tomó en cuenta tal cosa, en el módulo tal hubiese, estas cuestiones que a veces también aparecen en la prueba piloto, aparecen acá, y uno sigue varios años trabajando el tema, entonces siempre se recuperan, ¿sí? En el caso de a los fines de la materia, sugiero no hacerla. Porque sé que les gusta y muchos la dejan. Bueno, y si el muchas gracias al final, no cuesta nada, ¿sí? Se puede armar en el form, se puede terminar así que lo pueden hacer. Bien, creo que no me olvido nada, ¿sí? Importante de lo que voy recuperando de esta encuesta. ¿Alguna pregunta de la encuesta puntual de esta que quieran hacer? Si no, dejo de compartir pantalla y hacemos las preguntas más generales. Un poco resfriada. ¿No? Dejo de compartir, así les veo las caras, porque nunca me gusta compartir pantalla. Verónica Abichaín está levantando la mano. Dale. Sí. Hola, ¿qué tal? Igual eran preguntas generales, no sobre esta Dale. encuesta en Sí, particular. así las veo. Si no... Tengo acá unas preguntas. ¿Cuántas preguntas mínimo tenemos que tener? Esa es una. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar la encuesta? Que esa es otra. Bien. Y lo otro que quería preguntar, si podemos hacer preguntas que descarten las otras. Serían preguntas cruzadas, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 8, ¿alguna vez te sentiste maltratada en quirófano? No, sí, no. Y después más abajo, ¿alguna vez te revolearon una pinza? Sí. Entonces, que sería una respuesta cruzada en el sentido de que a veces no percibimos ciertas actitudes
y después, a lo largo de la entrevista, se van haciendo preguntas que evidencien eso que nosotros estamos buscando, este maltrato en quirófano, y que a veces no está percibido como tal. Entonces, preguntas cruzadas en ese estilo se deben hacer, me imagino. Se deben hacer, Verónica, totalmente. Y más que cruzadas, que parece como si fuera contradictoria la respuesta. ¿No? Eso. Como que te dice, no sufro. No, yo me no hay considero que sufro violencia. sexismo en quirófano. ¿Y alguna vez Claro. te dijeron pelotuda? Sí, ¿tuviste alguna vez una cirujana mujer? ¿No? Una enfermera jefa de, ¿cómo se llama?, de planta. O sea, no, y es sexismo, ¿sí? Entonces, esas cuestiones, no cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Depende de ustedes Sí, lo no, que claro, claro. porque es en quirófano, yo me fui. Pero sí, tenés maneras de ver eso, tal cual. Ahí van a tienen varias. Los que trabajan sexismo y cuestiones de género, creo que Lu también tenía un grupo, no sé si sos Sí, vos, somos Vero. nosotras. Ah, son ustedes. No sé si hay uno o dos, pero ahí tienen varias interesantes. Incluso algunas, a ver, no las leí hoy, pero porque tenemos bastante, después queríamos dedicarle bastante a la de operacionalización, porque tuvieron muchas consultas mis compañeros, yo también. Pero hay algunas que parecen como fuertes preguntarlas, te dijeron puta, hay una te manosearon, o sea, que parecen fuertes de leerlas, pero que no saben, o sea, es así. Este cuestionario lo armaron instrumentadores quirúrgicos de otra universidad, en una materia que dicto, y lo armaron ellos, o sea, y lo que ponen son cosas que pasaron, ¿sí? Entonces parece como gracioso, ¿cómo voy a preguntar? No está mal, lamentablemente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás en esos días? Bueno, ¿y cuántas preguntas tenemos que hacer? ¿O eso es cada uno? Miren, un ideal en el sentido de, piensen que ya de las primeras de datos sociodemográficos tienen unas 5 mínimo, ¿no? Entre edad, sexo, dónde trabaja, 5 o 6, pueden ser 8. Y pónganle que 10 entre cada una de las otras, 10, 12 para una variable, 10, 12 para otra. En general, lo ideal es 20 preguntas, 25, no mucho más. 30, bueno, 60 no, ¿sí? Que no sea tan extensa. Un 20 sería como ideal, ¿no? 7 Sí, de... porque también cuando uno recibe una encuesta y ve que son 30 preguntas, por ahí no la haces. En Exacto. cambio, si ya ves que son 22, o sea, no pesa tanto como que 18. sean 40 preguntas. Exacto. Son 5 páginas de forms. Y bueno, lo hago después, dicen, ¿no? Lo hago yo y después no lo haces más. Lo importante es la calidad de la pregunta, ¿no? Como habíamos hablado, que responda a todas las variables y a los objetivos de la investigación, que no quede ninguna dimensión, o sea, que agoten las dimensiones propuestas en los objetivos de investigación. Exacto. Para después, porque piensen que después de la información que recaude la encuesta van a tener que hacer el análisis, entonces van a tener que poder utilizar esas respuestas para, de alguna manera, hacerlas dialogar, hablar y hacer las conclusiones. Sí, igual también si se comprueba o se refuta su hipótesis, ¿no? Entonces es importante qué es lo que preguntamos de cada una de las variables. Que es lo que más o menos marcamos en la devolución. Para igual preguntaste, quería decir algo más de lo de Verónica, como está bueno esto ir de lo general a lo particular. Módulo, violencia de género, no sé cómo lo tienen, creo, desigualdades, bueno, con las palabras que ustedes lo mencionan, ¿no? También es importante esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿percibís violencia en el quirófano? Sí, no. Ahí, sí, no a veces, ¿no? Porque por ahí no es y tampoco es que sí, ¿no? Como ver estos matices, o sea, ponerse en el lugar del que está contestando. Bueno, hay violencia de género y a veces se ve, ¿sí? Entonces, como de las cuestiones más generales a cuestiones particulares, te revolearon una pinza, ¿sí? Te tocaron, te gritaron, ¿no? Esas cuestiones como ir de lo más general a lo particular, eso siempre, ¿no? Para todas, digo, y para todos los temas, hagan ese ejercicio. Tema capacitación. ¿Recibiste capacitación en el último año cuánto? Bueno, y después, con respecto a ¿recibiste capacitación sobre, como ir de lo más general a lo más particular del tema sobre lo que están preguntando si se capacitan, quién, ¿no? Quién dio la capacitación, o sea, todo lo que les resulte relevante en función de esa variable. Capacitación, por ejemplo,
¿sí? Temas, después conocimientos, por ejemplo, variable conocimientos. ¿Tiene conocimientos? Sí, no. ¿Y cómo sabemos si tiene conocimientos? ¿Sí? Entonces, ¿tiene conocimientos? La pueden dejar, si no. ¿Sí? Mucho, poquito, nada considera que tiene sobre este tema. Mucho, poquito, nada considera que tiene sobre este otro. Y después preguntas específicas, ¿no? Yo siempre, esto lo tengo que patentar, pero yo lo digo así, como preguntas hipotéticas, planteen situaciones, ¿sí? Si estás en tal, si es sobre, siempre doy el mismo ejemplo, bioseguridad, lavado de manos, bueno, los pasos. ¿Conoce los pasos de lavado de manos? Sí. Bueno, después que sea otra, como al estilo de pregunta que hizo Verónica. Los pasos de lavado de manos son ta, y tienen 3, 4 preguntas, respuestas, perdón, donde digan de diferentes maneras los pasos, y que la persona elija la correcta. Tipo choice, o sea, lamentablemente nos queda tipo un choice a veces, pero es la única manera de saber. Esto que decía Verónica, bueno, me dice que no sufre violencia de género, pero le están revoleando cosas y la maltratan. ¿Sí? Sí, o por ejemplo también esto de las situaciones hipotéticas, no sé, si está en el quirófano y llega un paciente, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿No? Hablando de normas de bioseguridad, como más del trabajo mismo, o sea, no tan por ahí teórico, exacto, sino situaciones más del campo laboral. Exacto, sí, Sí, sí. me contaminé las manos con tal producto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé, me ocurre lo de las manos porque siempre es como el tema del lavado de manos. Pero, bueno, de todos los temas que hayan puesto, medidas de bioseguridad es como bastante claro. O elementos de protección personal. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer elemento de protección personal que debo, no sé, colocarme antes de una cirugía? ¿No? Y ahí vemos qué conocimiento tienen o no, pues sabemos cuál es la respuesta correcta, vemos quién respondió bien. Entonces, por ahí cuando analicemos vamos a decir, todas las personas dicen tener conocimiento sobre EPP, sin embargo, a la hora de preguntar sobre el primer elemento que se ponen para entrar a una cirugía, el 52% contestó bien y el 48% contestó mal. Ahí vemos si está el conocimiento o no, no si responden sí o no. Todos van a responder que sí. Nadie va a quedar expuesto a decir, no, la verdad que no sé nada. Porque tampoco es que no, por eso digo a veces sí, Claro. no, a veces, ¿no? Mucho, poquito, nada, si sobre conocimiento, no, sí o no. Buscar la forma que sea, porque uno lo que haga siempre siente que le falta, no sé, depende de las personas, como que siempre falta informándose, ¿no? Entonces, ver las formas de preguntar, las opciones que se dan es importante, no es así al azar, ¿no? Entonces esto es importante como que vaya decantando la encuesta. O sea, con el cuadro de variables al lado, bueno, a ver cómo es la forma más, ¿sí? Después yo veía en uno de los grupos que me mandaban a mí, que era, bueno, como disolución de algunas cuestiones para limpiar, qué sé yo, bueno, disolver al tanto por ciento, al tanto otro por ciento. Bueno, hay cosas que tienen que ser así, como la verdad que sí, es verdad, si tengo que ver, si ¿no? Lo disuelve bien y lo... Bueno, hay cosas que son muy concretas también en el campo de ustedes. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. No sé quién es. Somos tantos. 2024. Revisen los micrófonos. Esperen que voy a ver si puedo silenciar a todos. 2040, espera. 20 acá dice, ¿no? Ah, Elsa. 2004, perdón. Elsa. El 20. No, está en otra, Elsa. Está en otra peli. Está comprando algo. ¿Puedo Unas comprar sillas dos? para el jardín. Ahora. Ahí silencio a todos. Dale, me la hace luego que lo va a hacer más rápido. Perfecto. Gracias. Listo, ahora sáquense el micrófono, Noé, Lu, Bertu. Noé, tenés el micrófono apagado. Desmutear. Ah, bueno, hasta que vuelva el micrófono. Profesoras, ¿puedo hacerles una pregunta? Sí, Laura, ¿no? Sí, Laura Esponda. Voy a intentar a ver si puedo poner la cámara, pero no, bueno, no. No hay problema. Bueno, el tema de la encuesta, ustedes no sé si escuché mal, creo que hay que entregarla la semana que viene. Sí. ¿Dijeron?
Bueno, el tema es si todavía tenemos correcciones en las variables, que de hecho han retornado, ¿no es cierto?, correcciones. ¿Cómo hacemos para hacer esas correcciones y que nos digan que están bien hechas o no? Porque si no las tenemos, no podemos encarar las preguntas, porque no tenemos variables, por eso, ese es el tema. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer las correcciones para después tener la herramienta para poder hacer las encuestas? Miren, por un tema de tiempos, ¿sí? Sí. Y como el cuadro de operacionalización de variables no va en la entrega final, el cuadro, como dijo Beli al comienzo de la clase, es una herramienta para ustedes poder tener un plan para estructurar la encuesta. Es decir, mi cuadro con situación hipotética, hablando de situaciones hipotéticas, mi cuadro de operacionalización le falta un montón, ¿sí? Ahora hay un tema importante que se repitió, que hablábamos justo con los compañeros antes de dar la clase, que no lo vamos a decir. Me falta una variable codificar, no aparece en el cuadro, ¿sí? Bueno. Agarro el cuadro, trato de armarlo y armo la encuesta con eso, ¿sí? Entonces el profe ya tiene, no hace falta que entreguen de vuelta el cuadro, ¿sí? Porque si no, el cuadro le tendríamos que dedicar un mes al cuadro de variable. Entonces, ¿qué importante acá es la encuesta? Entonces, el profe ya sabe que entregaron, la profesora ya sabe que entregaron, ¿sí? Van a leer la encuesta en función de lo que les corrigió. Si ve que esa variable que deberían medir, siguen no habiendo preguntas que reflejen, ya está, nos damos cuenta y les vamos a poner en la encuesta, che, acá te faltan preguntas vinculadas a la variable tal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, corregilo para la hay como un ruidito, hay como un ruido que no permite que escuchar bien. Entonces, fíjense los micrófonos de vuelta. ¿Será puede ser mi micrófono, ¿eh? Mi micrófono puede ser. Sí, tranquilamente. ¿Se entiende? O sea, que sea una... Sí. O sea, no hace falta que la vuelvan a entregar, pero sí, a ver, me están avisando acá que me faltan dimensiones, que me falta una variable. Bueno, primero corrijo mi cuadro y lo paso a la encuesta. Ya el profe directamente mira la encuesta con el cuadro. O sea, corregimos con el cuadro al lado, porque tampoco son tantos que lo tenemos que hacer igual. ¿Ok? Bueno. En realidad, por ahí podríamos hacer una devolución de lo que fue el cuadro, ¿no? Para... Sí, dale, hagamos una devolución general. De encuesta. Bueno, cada uno dirá lo que le pareció de sus grupos. En particular, en los grupos que yo corregí, hubo como bastante dificultad en esto de diferenciar las variables, ¿no? Por ahí no aparecía, o no estaba hecho correctamente, bueno, eso se los fui corrigiendo. Y lo que sí les puse fue que, bueno, de esas dos variables, dependiente, independiente, objeto de estudio, sí tenían como que a partir de esas variables, porque habían detectado como otras, bueno, fue medio confuso el tema de poder identificar las variables. Y otra cosa que pasó también es que, no sé si se referenciaron con el cuadro que subimos, como que se quedaron atrapados ahí, pero la mayoría hizo el cuadro en relación a una sola variable, no a las dos. Y el cuadro tenía que, o sea, las dimensiones son para las dos variables, por separado. Entonces, si tengo conocimiento, si tengo capacitación, es un cuadro para conocimiento con sus dimensiones y sus indicadores, como dijo Noé hace un ratito, un cuadro para capacitación con sus dimensiones y sus indicadores, y un cuadro para el objeto de estudio, por ejemplo, los instrumentadores, con sus dimensiones y sus indicadores. ¿Sí? Aparecía como un cuadro en general, como con el objetivo incluso en la parte de variable, como medio mezclado. Entonces traten de hacer este ejercicio. A partir de las variables que tienen, la variable dependiente y la independiente, piensen cómo, incluso para mí, esto es una opinión personal igual, me es mucho más fácil como desagregar las dimensiones pensando en la encuesta que en el cuadro. Esto es para mí igual, ¿no? Obviamente que el cuadro es el instrumento para hacer la encuesta. Pero por ahí, digo, no hace falta que entreguen otra vez el cuadro, porque por ahí les resulta hasta más fácil hacer la encuesta directamente, ¿no? Bueno, de conocimiento. Si yo estoy hablando de, no sé, el rol del instrumentador quirúrgico en quirófano, y estoy preguntando cuál es el conocimiento sobre el rol del instrumentador. Bueno, ¿qué me interesa a mí saber? ¿Que conocen qué? Bueno, puedo poner situaciones hipotéticas, como hablábamos recién, ¿no?
En el momento del acto quirúrgico, ¿qué es lo que hace el instrumentador circulante? No sé, estoy tirando cualquiera por ahí, pero por ahí eso nos ayuda como a pensar en las dimensiones, ¿no? La pregunta, ¿qué voy a preguntar? Por eso no se vuelvan locos y locas con el cuadro, porque lo importante, o sea, lo más importante es diferenciar las variables. Una vez que tienen las variables, ya después van a ver que va saliendo medio solo. Si ustedes tienen claro qué es lo que quieren preguntar, ¿no? Y también si tienen claro cuál es su hipótesis. Porque recuerden que, como les decíamos antes, después, cuando hagamos el análisis, van a tener que comprobar o refutar esa hipótesis. Entonces, traten de hacer preguntas que den cuenta de eso también. ¿Sí? Si digo, a mayor capacitación... Mira, Laura, si podés desmuteate porque no se escucha nada. Laura Esponda, perdón, pero sí, es tu micrófono. Gracias. Dale, Mel, perdón. Me perdí, creo. Chao. Sí, me perdí, me fui. Que la hipótesis. Eso, ¿no? Que tengan en cuenta también la hipótesis para que al final del trabajo, cuando hagamos el análisis, puedan corroborarla, comprobarla o refutarla también. Pero bueno, nada, en líneas generales eso, como que hubo bastante dificultad en el tema de las variables, que yo se las fui marcando, pero bueno, tomen eso, tomen las variables y a partir de ahí piénsenlo en función también de la encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero saber del conocimiento? ¿Qué quiero saber que sepan ellos? ¿Qué quiero saber de la capacitación, no? ¿Cuándo? Como dijo, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los temas? Si se capacitan dentro del ámbito laboral, si se capacitan por fuera, no sé, si hay oferta de capacitaciones, ¿no? Bueno, eso básicamente con los Si es valorado en el trabajo que se capaciten o claro. no, si pueden hacer el pedido de capacitaciones en el trabajo, te sacan rajando, ¿sí? ¿No? Como si es valorado. Bueno, estas cuestiones como pensarlas bien en sus lugares de trabajo, si la encuesta es dirigida a más personas, bueno, en general también. Ustedes tienen una experiencia importante en lo que es el campo de la instrumentación. Pueden hacer ese ejercicio de decir, a ver, en general, ¿qué pasa? En mi institución pasa eso, pero en general, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pregunto entonces? ¿Qué conviene? Todo esto que dice Meli. ¿Qué planteé como hipótesis? Que esto afecta en esto. Tengo que hacer preguntas sobre esto y esto, a ver si se cruzan, porque esas son las preguntas que después voy a cruzar en los cuadros, ¿sí? Entonces tienen que estar. Es como no hice la pregunta de tal cosa, si ahora tengo, en mi hipótesis puse tal cosa y no, ¿de dónde saco los datos? ¿No? Esto de ser cuidadosos, tener el plan, esto que decía al comienzo. Bueno, el plan es eso, son mis objetivos, es mi hipótesis, es mi cuadro, ¿sí? Bien delimitado, las variables, cómo las voy a abordar, cómo las voy a medir, ¿sí? También ser un poco creativos en ese sentido de, nada, de no hacer tal vez respuestas quizás con opciones de respuesta tan obvias para que después, digamos, esto que decíamos antes, haya más material de análisis y no solamente, o más interpretativo, ¿no? No solamente decir, bueno, el 58% contestó sí, nada, 48 contestó no, bueno, digamos, como que haya más información que nutra después las conclusiones. Retomando lo que decía Meli, también había algunos grupos que identificaban las dos variables, pero no ponían cuál era cuál, y hacían el desagregado, pero no identificaban cuál era la dependiente y cuál era la independiente. Eso, bueno, fue una dificultad también, pero bueno, en los casos donde estaban identificadas las dos, más o menos la corrección era clasificar cuál era cuál y estaba bien. Y después, tal vez en la parte del objeto de estudio, que en muchos casos se copió de los ejemplos, que digamos estaba bien, porque en la mayoría de los casos son los datos sociodemográficos y los que sean pertinentes, porque, como decíamos antes, ¿para qué consultar si es en una institución, en qué lugar trabaja, si está en dónde está ubicado, digamos, si ya se sabe, porque el recorte muestral está hecho en una sola institución, pero tal vez incorporar alguna pregunta de la temática directamente hacia el objeto de estudio, digamos, dirigida, como
Por ejemplo, hay muchos grupos que abordan la capacitación, nada, esto que comentaba Noé, ¿no? Alguna cuestión más vinculada a la motivación, a si están motivados para seguirse capacitando, qué beneficios obtendrían en el plano laboral, si hay financiamiento de las capacitaciones o algún tipo de reintegro. Ser como creativos en ese sentido, ya que hay muchos grupos que trabajan capacitación en protocolos, medidas de bioseguridad, en eventos adversos, digamos, hay mucha repetición de por ahí de los temas, quizás cambian en algunos pequeños detalles como en qué están capacitados para enfrentar qué situación, pero se repite mucho el tema de la capacitación, entonces ser creativos en las preguntas, pensándolo en, como decía Noé, si ustedes se quisieran capacitar en sus lugares de trabajo, bueno, ¿qué recorrido tendrían que hacer? ¿Está la información? ¿Saben con quién hablar? ¿Hay algún digamos, departamento o área dentro de las instituciones que fomenten este tipo de... ¿Es accesible la información? ¿Está bien comunicada? ¿Bien transmitida? Digamos, estas cuestiones por ahí que son detalles, pero a la hora de hacer la encuesta dan un poco más de información. Lu, con respecto a lo de los datos sociodemográficos que decías, yo les marqué bastante esto bueno, como se copió mucho del ejemplo, esto de, bueno, ponele, preguntar si tienen hijos. ¿Y qué les aporta, no? Si están estudiando conocimiento y capacitación, digo, no les va a dar ningún dato, saben por ahí si tienen tiempo para capacitarse o no. Pero digo, no es el fin de su trabajo. Entonces, en ese sentido se pueden reducir preguntas. Noé dijo que más o menos tienen que ser entre 5, 6, 7. Si ponemos todas las que están, digamos, en ese cuadro de ejemplos, son 10. Entonces, focalicen en el tema que ustedes están investigando, ¿sí? O qué les aporta a ustedes. No pongan por poner. Ahí te dejo, Bertu, que vi que había sacado el micrófono. Era eso. Sí, no, es más o menos lo mismo que dijeron ustedes, no quiero repetir como hay varias consultas y manitos levantadas, pero lo que corregí fue lo mismo, la identificación de variables, que falta por ahí la operacionalización de alguna variable en el cuadro, y bueno, hasta recién estuve contestando también algunas preguntas que había en el chat y en el mail, así que los que tenían alguna duda me lo acercaron, fíjense porque les he contestado. Si tienen alguna duda puntual, durante la semana también la pueden hacer en el chat. Sobre todo la identificación de variables, ¿no? O algo sobre la hipótesis así más puntual, que es un poco la que guía el trabajo. Bueno, pero hay varias manitos levantadas, así podemos ir a las dudas. Sí, vamos con las manos. Las manitos. Luciana Salvado está levantando la mano. Luciana, perdón. Hola, buen día. Yo quería consultar, ya que el cuadro lo vamos a usar a modo de guía, si bien ahora vamos a profundizar más en lo que es en la encuesta y por ahí hay algunas dimensiones que queremos modificar o algunas de los indicadores que pusimos, por ejemplo, como sí o no, y ahora nos dijeron que hay más opciones o lo queremos reformular, ¿eso no hay problema que no coincida con el cuadro que ya mandamos antes? Exacto, no vamos a ver coincidencias, vamos a ver que, digamos, las sugerencias fueron recuperadas en la encuesta, ¿sí? Perfecto. Podemos modificarlo o incluso, por ejemplo, agregar otra pregunta dentro de la misma y no hay problema. Exactamente, seguramente lo tengan que hacer todos, aunque esté completa van a ver que se va a modificar. Claro, porque ahora que vamos avanzando por ahí tenemos que agregar algo o ajustar alguna pregunta que vimos que estaba mal dirigida, no habría problema. Exacto, claro. Seguramente a todos los grupos les va a pasar, aunque sean los grupos que tengan la encuesta más completa. Van a ver que el cuadro, cuando se pasa la encuesta, necesariamente se va modificando o reformulando, como bien dijiste. Así que sí, es lo esperable. No se preocupen. Una cosita. Tampoco entreguen, digamos, algo totalmente distinto. Pues, no, por eso el cuadro a modo de libertad. A medida que por ahí lo iba pensando, digo, seguramente algo se va a ir modificando o hay que agregar, o vemos que por ahí una pregunta no era necesaria y ya que ahora vamos a acotar más las preguntas, por ahí necesitábamos sacarla y por ahí poner algo más específico. Exacto. Una cosita antes de que me parece importante que había dicho Noé, tengan en cuenta cuando hacen las preguntas lo que quieren demostrar.
que es esta relación de las variables en la hipótesis. Eso les va a indicar también, de acuerdo a lo que ustedes quieren demostrar, qué preguntas tienen que hacer para ver si se cumple o no la hipótesis. Digo, ténganlo también como a la hora de pensar las preguntas. Así es. Jimena López Castro levanta la mano. Sí, buenos días. No, mi pregunta era respecto a esto de que estaban repitiendo sobre la elección de las preguntas, pero que también, por ejemplo, decían de lo sociodemográfico, que siempre iba a estar edad, género, pero, por ejemplo, esas son dos preguntas que a mí no me aportan nada y que, de hecho, ya pensaba no incluirlas. ¿Qué preguntas? Perdón. ¿Edad y La edad y género, por ejemplo. No es un dato que aporte a lo que yo estoy necesitando. Sí, porque vos tenés que describir la muestra. Vos tenés que describir la muestra. La primera parte del informe es descriptivo de quiénes son esos otros. Es mínimo eso, claro. Eso es fundamental. Edad, género, ¿sí? Lugar de trabajo y rol en la institución, por lo menos eso, lugar de trabajo público-privado, qué sé yo, o tu nombre en la institución, si son 2, 3 instituciones, o lo van viendo ustedes, depende de cada encuesta. Pero eso es fundamental, porque vos arrancás la investigación diciendo quiénes son esas personas. La edad y el género es fundamental, el rol en la institución, hace cuánto trabaja, qué sé yo, Claro, tienen que sí, es que, por ejemplo, tal cual, para mí, por ejemplo, la forma de describirlo será a través de la antigüedad en su puesto de trabajo, el tipo de relación laboral, la jornada, y no tanto en sí quisiera a las respuestas o a la hipótesis que estoy buscando, ni la edad ni el género, por ejemplo. Claro, pero eso no te va a responder la hipótesis. Es para describir la muestra. Claro, o sea, el dato básico de descripción de una muestra. Edad, género. Porque, por ejemplo, en el caso de género, no sería un dato tan anonimizante en la encuesta del lugar que lo voy a hacer, por ejemplo. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, hay pocos hombres, 1 o 2, y ya no sería tan anónimo. Bueno, pero eso también da cuenta de que, por ejemplo, si lo haces a instrumentadores, que la mayoría de las instrumentadoras son mujeres, queda como un dato ahí, ¿no? Aunque vos no lo uses. Bueno, perfecto. Gracias. Exacto. Si piensan lo que, digamos, lo que aporta la investigación, siempre si uno se pone muy riguroso, y bueno, el anonimato, el Forms creo que pide el mail, qué sé yo. Obvio que ustedes se comprometen, más que, digamos, lo que, a ver cómo lo digo, lo que asegura el anonimato es lo que vos vas a hacer con los resultados de la investigación, no los datos que te dio la persona, porque vos tenés manera de saber, yo cuando les decía, cuando pongo ese 1 en la primera encuesta que hice, yo ya sé quién es la persona. Yo le puedo hasta poner el nombre. El tema es qué voy a hacer después con esa encuesta, qué datos voy a poner de ahí, ¿sí? Y no vas a decir, el varón tal dijo tal cosa, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Como lo que asegura el anonimato es lo que vos haces con esos datos. Así que no se vuelvan locos con ese tema, no se persigan, no pasa nada, ¿sí? Sí hay que ser respetuosos y hay que tener todos los recaudos, pero tampoco para que, digamos, se preocupen, ¿sí? Es una tesina y en principio es la presentación de la tesina a los profes y con eso se reciben, ni siquiera hay una instancia de jurado de evaluación donde viene, digamos, ¿no? Después quedará en uno si publica o no publica y qué hace con eso. Nada, eso para que no se preocupen, ¿sí? Son todas cuestiones que nosotros tenemos que aclarar, obvio, del campo de la investigación, que no necesariamente todo se aplica a la materia. Eso para contestarle a la compañera y a todos que pueden llegar a tener estas, ¿no? Como inquietudes, porque son sus compañeros de trabajo, por supuesto. Mel, vos tenés el orden de las manitas. Sergio Ayala. Yo no las veo en orden. Sergio Ayala. Hola. Sergio, ¿estás ahí? Hola. Bueno, sigo con la que sigue. Si dale. Noel. Tiene ese nombre nada más. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Qué tal? Te escuchamos. Sí. No, hay poca señal acá. Le quiero hacer una consulta sobre el cuadro. Nosotros tenemos a la profesora Luciana. Ella nos corrigió muy pocas cosas, pero hay una puntual que nos puso que habíamos puesto mal y que en el
cuadro y la parte esa que habíamos puesto iba en otra parte. Nosotros lo habíamos puesto en dimensiones y nos dijo que esto se ponía en la operacionalización de la variable. Y nosotras no nos logramos dar cuenta qué tendríamos que poner en dimensiones, por ejemplo. Porque nos puso eso, pero no nos puso un ejemplo, nada, entonces como que nos cuesta bastante, el cuadro es bastante difícil. No sé si está... Yo diría que hagamos la consulta de manera más particular. Mándenme un correo porque tengo que ver el trabajo y demás. Sí. ¿Qué grupos son? El grupo 7. Bueno, escríbanme la duda y... Tu micrófono se escucha. Sí. Sí, porque es solamente Ya eso levanté la mano, bajala. que nos corrigió y puedo la verdad subir que lo pensamos, pero no nos logramos dar cuenta de lo que tenemos que poner ahí. Bueno, muchas gracias. Si tienen así preguntas muy puntuales, así de los trabajos y de las dimensiones, lo hablan con cada profe. De todos modos, una cuestión, ¿no? Como esto de pensar las dimensiones. Las dimensiones son los aspectos en los que uno va a abordar esa variable. No sé, variable capacitación esto. Tiene el conocimiento, desde cuándo, dónde se brindan las capacitaciones, qué capacitaciones en particular tiene esa persona, qué intereses tiene. Como eso sale, digamos, primero del recorrido personal y del avance que tuvieron también en el marco teórico. Ahí tienen que volver también, ¿no? Esto ya lo dijimos, pero todas las etapas del proyecto están articuladas. Entonces hay cosas que no sé. ¿Cómo eran los pasos de tal cosa que planteamos o los disolventes, el porcentaje? Bueno, supuestamente hay algo de eso también estructurado en el marco teórico, en los antecedentes de investigación y en todo el material que fueron recuperando. Lo digo en el sentido de que no necesariamente el profe les va a decir la dimensión es esta. ¿Se entiende? O sea, se supone que uno leyó... Sí. Incluso hay dimensiones que ni las conocemos, o sea, que las saben ustedes. Claro, por eso digo, en relación a la consulta de Noel con Lu, ¿no? Digo, por ahí, Lu, o sea, son cosas que son tan específicas que las tienen que trabajar ustedes, ¿sí? Y las más particulares, las más generales, al revés, las vamos sugiriendo en clase, las podemos proponer, pero nosotros no podemos hacer el ejercicio de ir al marco teórico y ver cómo, porque no llegaríamos, necesitaríamos un año más. ¿Se entiende esto, no? Ahí la expertise la tienen ustedes, confíen en el criterio y en la experiencia. Perdón, yo soy del grupo 7 también. Sí. Lo que la profesora nos puso es que nosotros hicimos una variable y nos dijo que todas las dimensiones que pusimos en esa variable podrían ir en otra variable anterior que ya habíamos hecho. ¿Qué sugiere? O sea, que saquemos esta variable última y que pongamos todas esas dimensiones en la anterior y nos quedamos con, no sé, creo que tenemos 4 variables, nos quedamos con 3 y suprimimos esa última variable. Es que en realidad es lo mismo en términos de que eso después se va a transformar en una pregunta. Es más bien una apreciación de orden de dónde iba ese desagregado de dimensiones. Ajá. ¿Se entiende? O sea, no lo vas a perder. En realidad lo que estoy diciendo es, me parece que ese desagregado de dimensiones va en la otra variable por el tema que está enunciando. Estaban describiendo, escribiendo en el objeto de estudio todo lo que es la preparación y el checklist que se hace en área quirúrgica. Cuando tenían, aparte, el rol del circulante, la instrumentación, me parecía que había toda la cuestión de cantidad de quirófanos disponibles, horario de atención, me parecía porque que la variable es la institución. No. Ahí les corregí cuál era la variable independiente y la dependiente, que no estaba tampoco identificada en el cuadro. Sí. Estaba la dependiente como tiempos quirúrgicos y después, estaba la dependiente como independiente y era, al revés.
Igual está la explicación en el cuadro. Sí, Yo sí, lo que sí, les sí. decía que es toda la parte de... Lo que la duda nuestra era si suprimimos esa variable y No, no. mandamos toda esa información a la otra. No se suprime, yo lo que decía que todo lo que tiene que ver con cantidad de quirófanos disponibles, horario de atención y demás, iba en la variable coordinación de servicios, exacto, todo lo referido al operativo de la institución iría en eso, no en la descripción del objeto de estudio, que eres el instrumentador quirúrgico, esa es la observación, pero no es para que se elimine, sino solamente para que la corran arriba en el cuadro. Está bien, bueno. Tomando esto de las compañeras, el orden es importante, ¿sí? Esto que decíamos de la encuesta, bueno, el orden en que voy presentando, voy de lo general a lo particular, las preguntas las voy ubicando en función de esos módulos, que serían mis variables, ¿sí? Las variables no salen de cualquier lado, salen de los objetivos. Si hay alguna variable que no está en los objetivos, seguramente se las hacemos agregar a los objetivos, y bueno, ahí está todo el trabajo que fuimos haciendo con los profes, ¿no? Pero sean como, busquen la coherencia en eso, tomando el ejemplo de estas compañeras. ¿Quién más está, Meli? Liliana Cortés. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Tengo 3 dudas en realidad. En la pregunta, digamos que pregunta sexo. Usted, profesora, dijo que podíamos poner otros. ¿Estaría mal poner digamos, directamente el colectivo LGTB+, o con otros ya estaría bien? Sí, con otros ya estaría bien porque no es un tema de género, no es que vamos a abordar, es como muy complejo poner LGTBI+, porque ahí entra la orientación sexual. Igual me encanta que preguntes eso. Y que uno vaya incluyendo todas las categorías, Exacto. pero Sí, no es necesario, porque ahí te abrís a orientación sexual, que no es lo mismo que la identidad de género o la percepción, más nada. Así que no hace falta, con otros ya estaría. Lo haces Bueno, más bárbaro. el cuestionario. Porque me pareció mucho más inclusivo, ¿no es cierto? Y abrir un poco más el campo de la encuesta. O sea que por eso lo pregunto. Después otra cosa con respecto a la edad, usted había dicho también que podíamos poner de 25 a 29 o de 30 a 40, se me ocurre. ¿Estaría bien poner menor de 30 o mayor de 30, por ejemplo? Sí, porque, a ver, primero tienen que pensar de la gente a la que van a dirigir la encuesta, el rango etario del más chico al más grande. ¿Cuál sería? Pensemos en general en todos. Instrumentadores quirúrgicos. Primero tienen que ya estar recibidos. Mínimo la edad, sí. Después de 21 seguro. Exacto. Mayor de edad, ¿sí? Y máximo, ¿cuánto? Y 65 pondría, pero en mi caso, sí, mi jefa se jubiló este año. Sí. Y tiene 73 años, o sea que excede del tiempo de que tienen para trabajar, ¿no es cierto? Pero ¿y es el único caso? ¿Todos los demás de esa institución tienen que pensar estas cosas? No, hay otras instrumentadoras también que son mayores de 65. Bueno, entonces ahí te conviene hacer, es bastante, ¿ves? Que es de 21 a 70 y más de 70. Entonces ahí es de a 15 de última el rango. Por ejemplo, de 21 tiene que ser, por ejemplo, de 21 a 39, ¿sí? Sí. No, lo estoy diciendo mal. No, sos pésima para las matemáticas. Soy pésima para las matemáticas, por eso no hago investigación cuantitativa, gente. O sea, tiene que arrancar en 31 más simple, de 20 a 35, de 36 a 51, de 52. Y después de última, si le quedas a 70, por ejemplo, ponen más de 70, la última, ¿no? Podría ser también. Bien, perfecto. Y eso después la última... De tener una hermana que te resuelve, ella te resuelve. Sí, ay, tengo que... Te lo resuelve. Está genial. Gracias, Melissa. De nada. Serías una excelente instrumentadora quirúrgica, Meli. Pues sos práctica, sos rápida, ¿no? Sí. Concreta, mente, yo me voy. Es resolutiva, profe. Así es. Es muy capa. Ay, qué tierna. La gente te quiere. Entraría tranquilo en quirófano si te ven. Y para completar, es docente de nuestro grupo, así que somos el grupo 27, así que Melissa, estamos... Sí, me acordaba. Es el número favorito de la profesora. Te votamos, Meli, te votamos. Punto para arriba, grupo 27. Vamos todavía. Y después
La última pregunta es, en nuestro caso, vamos a hacer la encuesta en 2 lugares de trabajo. O sea, yo trabajo en el Cosme Argerich, que es un hospital público que queda en Cava, y mis compañeras en el Sirio Libanés, que es privado y queda, también creo que queda en Cava, no sé la ubicación. Yo había separado preguntas, poner En solamente Devoto. en Devoto, lugar de trabajo, digamos, Hospital Cosme Argerich, después otra opción era público-privado, y después otra opción era en capital o provincia. ¿Puedo hacer todo unido? Por ejemplo, lugar que Si en trabaja. el lugar son los dos en capital, yo te diría que pongas público y privado nada más. Una sola Ok, pregunta de eso. No bien, agreguen más. sin el nombre de la institución. Sí, no hace falta, si ya sabemos cuáles son. Bárbaro, ok, me Liliana, cierra hay esa algo opción. importante que te digo a vos, Sí. pero le digo a todos los grupos que tienen así comparativo entre público y privado, traten de que las que encuestan más o menos, no le digo exacto, pero más o menos sean equitativas, no es que sean 5 encuestas del público, si no, no pasa nada, lo importante es que hagan el análisis, digo, pero traten de buscar equiparar, ¿sí? 10, 15, 20, 20, o sea, no exacto, pero tratar de que no sean estos 5 y 30 de otro, ¿se entiende? Sí, porque en el caso nuestro, por ejemplo, del Son Hospital menos, Argerich, o más, somos 71 instrumentadoras o más, solamente. claro. O sea que, y las chicas del Sirio creo que son menos, no sé Claro. cuántas son en realidad, o sea que la encuesta va a ser más basada, digamos, en número a mis compañeros de trabajo del Hospital Bueno, Argerich. eso ahí se aclara, eso les va a pasar a varios. Después lo vemos cuando hacemos análisis, todas estas cuestiones, no se preocupen. Yo digo tips para tener en cuenta a la hora de decir, bueno, listo, cerramos la encuesta. Sí, que igual vamos a tener otra clase de esto. Donde vamos a seguir trabajando esto antes de que larguen el campo. Pero lo importante es eso, ¿no? Como tratar de que sea equitativo, no exacto, no va a ser exacto. Y si es así, bueno, se aclara. Al ser una institución privada, la cantidad de profesionales son menores, se aclara al comienzo en la parte de descripción de la muestra. ¿Sí? Que son Bárbaro, mayoría profe, muchas mujeres, gracias. que decíamos, de Sí. nada. Claro, es la mayoría siempre mujeres, porque en las 71 en mi caso, 71 mujeres son 6 varones nada más. Claro. Sí, eso O siempre sea es un que, dato interesante. bárbaro, No hagamos un análisis de género ahí, es un dato. bárbaro, muchas gracias. De nada. Cuando dije que el número favorito de Meli no era el grupo, por las dudas. Es que el número de ella, le gusta el número 27, digo, no por nada, por las dudas. Me quedé pensando, digo, van a pensar. No hay favoritismo. No, se entendió, Se que entendió, era el pero por número las dudas, me quedé solamente. pensando. Bueno, Igual también eso puede en contra, porque al ser el número favorito de ella, el grupo 27 va a estar como más, a ver, las tiene que chicas de ser 27. excelente. Tiene que ser excelente. O sea que no sé si está favorable para nosotras. Gracias, Depende profe. cómo se lo mire. Bueno, sigue Molina, Pamela. Tenemos 3 manitos más levantadas. Respondemos estas 3 y vamos a la próxima entrega, ¿sí? No me quedó claro si el cuadro, nosotros tenemos que modificar varias cosas del cuadro, pero no hay que entregarlo el cuadro entonces, es para nosotros. No. El cuadro es un insumo para hacer la encuesta. Tomen las correcciones del docente, la docente que les corrigió, y a partir de ahí arman la encuesta. Perfecto, gracias. La próxima entrega es el sábado que viene y es la encuesta, en Word. Ahora lo hablamos eso. Bueno, seguimos con Valentina Ripka. ¿Estás por ahí, Valentina? Sí, yo también me gusta. ¿Ah? Vos también me gustas. Ah, bueno. No. No hay más. Lorena Contreras. Lorena sí está ahí con cámara. Hola, profesora, sí, somos del mismo grupo, pero no sé si Valentina quería hablar porque tenemos como distintas incógnitas. ¿Estás ahí, Valen? Estaba recién, pero bueno, si no pregunto yo mi... Sí, sí. El profesor Bernardo no, nos... no sé por qué ¿Estás? se me bloqueó el audio, perdón. Sí, ¿Estás sí, ahí? estoy. Habla Valen vos primero, a Sí, ver. No, mire, profesor, nosotros somos del grupo 24 y la realidad es que mi pregunta viene porque nos hace una corrección en la variable, o sea, nos pone que están bien 2 variables, pero hay una que nos sigue como ahí remarcando, que la verdad que a mí me queda la duda de que esté bien, por consecuencia de que esté bien todo lo que hicimos en el cuadro, y que por consecuencia no esté bien lo que vayamos a hacer ahora en todo el módulo que es la próxima entrega.
Entonces, yo no sé si lo podemos ver de alguna manera. ¿Cuál es la duda? Y usted nos corrige que o sea, nos pone que la variable efectividad como que no nos hace preguntas sobre la efectividad. Y yo le dije, Wow. le escribí todo un texto explicándole por qué elegíamos a variable, por más de que esa variable no está con esa palabra en el objetivo específico, y como que no me responde a lo que yo le escribo, me responde otra cosa a usted. A ver, yo lo que te pongo es, bueno, si no lo vemos por chat, ¿no? Yo lo que te respondo es que la efectividad así a secas no parece una variable, sino que cuáles serían las dimensiones y los indicadores de la efectividad. Bueno, ahí entro yo con mi pregunta, perdón. Dale. Para mí, plantear situaciones es lo que yo decía, porque la efectividad es, a ver, la hipótesis nuestra es el conocimiento de la instrumentadora versus la efectividad de esa utilización de ese campo, ¿no? Eso para mí está claro, digamos, son dos variables. Sí, eso está claro. Más que versus sería que el conocimiento influye en la forma que se da la efectividad en determinado asunto. Si yo lo utilizo o no. Entonces yo planteo esto, ¿no? Por ahí es más sencillo plantear la situación de decir, bueno, yo me encuentro, empiezo una cirugía, me encuentro con un campo que está roto, ¿qué hago? O sea, esa es una pregunta que yo haría. Como instrumentadora, abre el campo, se encuentra con un campo roto y le doy opciones. Lo uso, lo descarto, lo tiro, lo rompo o pregunto qué hago. Digamos, esas son opciones que yo puedo darle, digamos. Puedo manejarme directamente con esa variable aplicándola en ese tipo de preguntas, en dándole situaciones a la persona. Sí, mi pregunta apuntaba, con esto de que desconocemos el tema, es que si esa efectividad, si había protocolos para medir esa efectividad, ¿cómo es que se llega a esa efectividad? Hacia ahí va mi pregunta. Que protocolos no tenemos, no existe, justamente cuando nosotros hicimos el trabajo, no existe un protocolo que esté descrito en ningún lado. Claro, o sea, ¿cómo se mide la efectividad? Macro, podemos evaluarlo mediante la visión, o sea, es una visión, se debería llevar un campo a un microscopio cada tanto, y no sé, eso no pasa nunca, jamás, en el mundo no pasa. Entonces, lo único que yo puedo evaluar es con la vista, y con el tacto, de último, a ponerlo y ver que no esté roto, pero entonces eso es nuestra hipótesis, digamos. Yo creo que ahí, como lo acabas de plantear, ahí me cierra más lo que acabas de decir, que es cómo se mide ahí la efectividad. Está bien, yo entiendo que cuando nosotros le hacemos la pregunta, usted termina de entender cuál sería la efectividad. Pero digo, nos sigue diciendo que o sea, yo ya se lo expliqué como en un párrafo arriba, y me sigue diciendo que a secas la efectividad no sería una variable, y ahí es cuando a mí me agarra la angustia y digo, bueno, no, está bien, está bien. Como lo acaba de decir Lorena, ahí quedó como más cerrado el tema, por ese lado. Entonces, ¿está bien esa variable? Esa es mi pregunta final, digamos. Exactamente, ahí ella lo dijo de una manera. Sí. Entonces, trabajamos con eso, y como yo le decía, vamos a plantear situaciones. Y vamos exactamente, para ver cómo lo resuelven en el campo, exactamente. Bueno, gracias. Entonces la hipótesis está bien. Sí, la hipótesis está bien, porque es la relación entre el conocimiento y el modo en que se resuelve. Porque yo en el texto que le escribí le puse que sería como la función, la palabra efectividad vendría a reemplazar la palabra función, que la palabra función sí la tenemos en el objetivo específico, pero al armar la oración de la hipótesis no queda bien poner la palabra función. No, hay palabras que son, que generan cierto problema en la investigación, ¿no? Porque a veces es como difícil medir, sobre todo por eso le preguntaba el tema de los protocolos, ¿no? Pero a veces dicen el nivel de conocimiento, y por ejemplo es un tema medir el nivel de conocimiento. ¿Cuál es ese nivel? ¿Cuál es el nivel adecuado, ¿no? Lo mismo con la efectividad, por eso les preguntaba desde mi desconocimiento, se veía cómo se medía, o si existe algún tipo de protocolo para estandarizar cuál sería la efectividad, ¿no? Para que no ese sería uno de los problemas, que no existe. Claro, exactamente. Bueno, listo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más? No, manitos no hay más. Dos cuestiones importantes con respecto a las entregas siguientes. Cuando armamos el cronograma, nos comimos una clase, y yo le mandé ese cronograma a la profe Marcela, porque vieron que a veces hacemos sincrónicos el mismo día, bueno, entonces
para no volverla loca a la profe y decirle, me olvidé el primero, nos olvidamos el 1 de octubre, no sé qué pasó, nos comimos un sábado. Entonces, les comentamos cómo seguimos, ¿sí? Nosotros no habíamos subido el cronograma a ustedes, así que no tienen por qué saber este error, pero para que entiendan por qué nos van a quedar 2 asincrónicas. Sí, no, lo subimos. Sí, Bueno, van a ver que falta el 1 del 10. Así que después lo corregimos. Nadie se dio cuenta. Ya estamos, queremos llegar ya a diciembre. Bien, entonces, la semana que viene, mejor para ustedes porque tenemos más tiempo para el trabajo de campo, así que no hay mal que por bien no venga. Hoy estoy con los dichos, estoy con los refranes, Berchu. El 1 del 10 entregan la encuesta, o sea, sábado que viene, dígame si estoy diciéndolo bien, me voy a abrir el coso. Sábado que viene a las 20 horas, como siempre. Claro. Pero no la encuesta definitiva, es el Word primero, ¿no? El Word. El Word. ¿No nos pueden dar un día más por excepción, profesora? Podemos dejarlo el domingo, no hay problema. Porque tenemos que ir a rendir presencial el sábado al hospital y estamos como muy complicados con los tiempos. Lo más que nos puedan estirar, se lo vamos a agradecer mucho. Si quieren, total, yo el domingo no voy a corregir. Así el lunes. Eso, el lunes a la mañana. A la noche. El domingo a las 20. A la noche. Porque después tenemos 5 días nada más, y es largo corregir la encuesta, para poder entregárselas al sábado siguiente para que empiecen el campo. Igual, perdón, ¿tenemos como una opción de corrección a esas encuestas o directamente ya vamos a poder volver a entregar? No, te las vamos a corregir. Sí, corrigen, no la vuelven a entregar porque no llegamos. Corrigen y las pasan al Forms. Esa es la... Sábado a la noche, claro, porque ahora como no es cerrado la entrega, eso nos da miedo. Por eso Meli, ven que está siempre un paso más. Si yo digo lunes a la mañana, me llega el lunes al mediodía. Y el lunes sí puedo corregir. Así que está bien, Meli. Domingo a la noche, 21 horas. 20 horas. Sí, 20 para que no se hagamos lío, que siempre es a las 20. Hagamos así. Domingo a las 20, tienen un día más. Gracias. Escuchen. Sí, mejor. Así el lunes ya las tenemos. Y las encuestas sí hay que como ser bien exhaustivo porque ya es las preguntas en particular, así que sí lleva tiempo. Primero entregan, después corregimos el cuestionario, el cronograma, perdón. Primero entregan. El 8 íbamos a tener asincrónica, ¿sí? Que es esta que sería sincrónica, porque siempre es una y una, ¿sí? Pero como es fin de largo, cuando lo habíamos pensado no dar clase ese día por si no están, y bueno, y a Marcela le habíamos dicho que era sincrónica. Yo le puedo preguntar a Marcela si ese día tienen clase, si no se nos pega, y hacer una clase de última de 1 hora, ese 8. Estamos hablando del 8. O sea, la semana que viene asincrónico entregan. El 8 devolvemos. Como el 8 devolvemos, y van a tener un tutorial de Forms para pasarlo a Forms, podríamos tener una clase cortita de recomendaciones para alargar el campo, ¿sí? Y si hay dudas con respecto al Forms. Podríamos hacer una clase de 1 hora, de última de 9 a 10, de 8:30 a 9:30. Lo hablo con Marcela, a ver si no se nos pisan las clases, y de última ese 8 hacemos una clase de 1 hora cortita. Es solo recomendaciones para el trabajo de campo, que en realidad, muchos ya lo dijimos, pero por las dudas, tener un encuentro más cara a cara antes de largar, ¿sí? Y después les van a quedar, por suerte, que esto que decía, no hay mal que por bien no venga, en vez del 15 al 22 las encuestas, les quedan del 8, bueno, el 10, pónganle que... Del 10, sí, voy a poner 10 porque acá el 8 sería... Del 10 al 22 el trabajo de campo. Del 10 al 22, es bastante, así que tienen ahí más días, 5 o 6 días más. Y el 15 ya sí, seguimos con el cronograma como estaba. Vemos análisis, ahí la tabla de frecuencias y seguimos como estábamos, ¿ok? O sea, les quedamos en confirmar si el 8 podemos hacer una clase cortita. Le voy a preguntar antes a Marcela, porque si no, yo ya le había pasado el cronograma para que se ordene. Y no se ordene. ¿Dale? No sé por qué el team no me deja prender la cámara, pero acá tengo el cronograma de hemodinamia en la mano, y el 8 no tenemos clase, dice feriado. Y donde Claro, dice de la clase está en blanco. O sea que en teoría no tendríamos clases. Ah, no hay... Ah, porque el feriado del 12 se pasa al lunes, No, claro. es viernes, sábado, domingo y lunes, en realidad, pero bueno. Claro, es un fin de semana largo, porque el 7 lo hacen puente del 10. Bueno, hagamos algo. Si tienen igual las cuestiones, digamos, vinculadas al trabajo de campo, o sea, es una vez que tienen la encuesta, la pasan a Forms, ¿sí? Y la envían. O sea, en realidad no hay mucho más. Yo era como tener una contención más porque, nada, nos quedan esos 15 días sin vernos la cara. Está bueno eso.
Pero lo que digo es que tal vez a hemodinamia no le modifica nada porque no tendríamos clase con ellos. Igual está bien avisarlo a la profesora, pero... No, ni le aviso a la profesora entonces. Igual hacemos una clase cortita, pero lo que voy es, ¿quieren la clase de 1 hora vernos por las dudas alguna cosa o no? ¿Prefieren que sí o no? ¿Sería solo para ver en qué instancia está? ¿Sí? Dale, listo. A mí me gustaría. Sí, profe. Sí, por Hagamos favor. de 9 a 10, un poquito más tarde. Vale. Bueno, Dormimos un poquito más. Como es La feriado, clase sería el sábado que viene de 9 a 10. no, el 8. No, el 8. El 8. Listo, gracias. Después lo aclaramos, hacemos de 9 a 10 una horita de consultas pre-trabajo de campo. Quedamos así. Entonces, no le toca avisar nada a Marcela. Bien. Yo para no hacer lío. Claro, exactamente. Gracias por el dato, entonces, si no le tengo que escribir. Buenísimo. Bueno, Quedamos así. Entonces, el domingo que viene entrega, domingo 2 hasta las 20 horas al mail de los profes con copia a los compañeros del grupo. Y el 8 nos vemos 1 hora para definir cuestiones del trabajo de campo. Y el 8 nos vemos. El 5 más o menos, 6 van a ver que les vamos a sacar, unos días antes, así lo pueden ir mirando, les vamos a, no ahora para que no se mareen, porque les preferimos ir destapando de a poquito, el tutorial de Forms que es en YouTube, cómo armar el Forms. Está recontra sencillito, pero lo miran unos días antes de la clase y el 8 se conectan, incluso por ahí lo pueden pasar antes. Lo pueden ir pasando, si tienen dudas lo vemos ese 8. ¿Ok? Sí. Ok, profe, dale. Muy bien. Bueno, entonces dejo de grabar, si no hay más dudas, más consultas, si me deja dejar de grabar como siempre. Y bueno, ya trabajen entonces en la encuesta, cualquier cosa nos escriben como siempre, o por chat o por mail. Bueno, éxitos con eso. Quedamos atentos. Muchas gracias, buen fin de. Buen fin de para todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Cariños para todos y todas. Buen fin de para todos. Gracias.